Hola, buenos días. Mi nombre es Marta Cecilia Vázquez Ruiz. Soy orgullosamente egresada de la Universidad Abierta a Distancia de México como técnico superior universitario en matemáticas. Matemáticas, disciplina que desde niña me ha gustado y en cuanto vi la convocatoria en la universidad no dudé en inscribirme. Para mí, la educación a distancia significa el poder estudiar lo que me gusta dentro de la ciudad donde radico. También agradezco la invitación que me hicieron a participar en el primer coloquio virtual de la universidad. En esta ocasión vengo a presentar una aplicación de matemáticas muy sencilla. Yo vivo en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que es frontera con Estados Unidos en el estado de Texas, por lo que la mayor parte o el área laboral que se encuentra en esta ciudad es el comercio exterior, por lo cual traté de encontrar una aplicación a las matemáticas muy sencillas y de esta manera demostrar que las matemáticas están en nuestra vida diaria y que incluso en áreas donde no se consideran este parte o de ingeniería podemos aún así utilizarlas. A este trabajo lo he titulado Análisis de llegada de mercancías en una agencia aduanal mediante el uso de estadística inferencial y simulación. ¿Por qué se decidió hacer este proyecto en el área de comercio exterior? De acuerdo a un estudio realizado por la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo es la principal frontera o puerto fronterizo del país, representando el 39% de las importaciones se realizan por este puerto fronterizo. Adicionalmente, el 60% de la fuerza laboral trabaja en esta área. También, de acuerdo a la Administración General de Aduana, el número de operaciones que se realizan en la ciudad son sumamente importantes. Tan solo 27,000 operaciones diarias se realizan en este puerto, con un valor aproximado por año que representa 2.3 millones en valor. Adicionalmente, 2 millones de pedimentos son hechos cada año. En cuanto a la economía, de acuerdo al INEGI, el comercio exterior de Nuevo Laredo representa el 9.6% de la economía estatal y equivale al sexto lugar a nivel nacional. Por lo explicado anterior y la importancia del comercio exterior, se intentaba dar una aplicación a las matemáticas para satisfacer la demanda actual del comercio exterior de la ciudad, por lo que se decidió que mediante el análisis y el manejo eficiente de la información numérica se pretendía utilizar la estadística e informática para la solución de un problema en específico. Un agente aduanal es una persona física a quien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la ley aduanera. Para llevar a cabo una operación de comercio exterior, ya sea de exportación o de importación, es necesario contar con los servicios de un agente aduanal. En este caso, en este proyecto, nosotros nos enfocamos en un proceso de importación de mercancías. ¿Qué viene siendo esto? La mercancía llega a la bodega en Estados Unidos donde se almacena por algunos días. ¿Por qué se almacena? Porque el agente aduanal mediante esos días recibe la información tanto del proveedor de la mercancía como de la persona que la va a importar, como es una lista de empaque, una factura, pesos, dimensiones, y en base a un sistema armonizado de preferencias se busca la nomenclatura de los productos. Entonces, de esta manera se clasifican los bienes y el agente aduanal proporciona la fracción arancelaria. ¿Qué viene siendo la fracción arancelaria? El impuesto que tiene que pasar la mercancía para pasar de Estados Unidos hacia México para ser importada por medio de la aduana de Nuevo Laredo. Cuando la mercancía llega a la bodega del agente aduanal en Estados Unidos, en este caso viene siendo en la ciudad de Laredo, Texas, esta mercancía permanece ahí por varias razones. Una de ellas es la falta de documentación y esto por lo general se presentan problemas que la mercancía no llega con la factura comercial o le falta un certificado de origen. También puede ser detenida por una discrepancia.
La factura o remisión no coincide con lo recibido en descripción, número de bultos o peso. En otros casos, la mercancía llega dañada, que en la mayoría de las ocasiones es esto ocasionado por el transportista. En este caso se espera que el importador o el cliente quien compró esta mercancía avise al agente aduanal si se va a importar así en ese estado o si se le va a regresar al proveedor o hacer una queja al transportista. Por último, está pendiente de autorización o despacho de pago. El importador, por razones ajenas al agente aduanal, tiene detenida la mercancía. Puede ser que a lo mejor está evaluando la posibilidad de importarlo o no, dependiendo de la fracción arancelaria. Entonces, una vez que el agente aduanal clasifica la mercancía y determina los impuestos a pagar, se le informa al importador o el cliente que viene comprando la mercancía, el que necesita la mercancía en México, y él decide si la va a importar o no. El problema que se tenía es que algunas de las mercancías, como dije, se quedaban varios días. Entonces, algunas de esas ocasiones llegamos a encontrar que había mercancías que tenían más de 20 días en la bodega, por las razones anteriores que se explicaron. Entonces, la problemática que teníamos es que queríamos estimar cuál era el porcentaje de uso de la bodega y así optimizar el espacio. Actualmente el agente aduanal cuenta con una bodega de 20,000 pies en la ciudad de Laredo, Texas. En base al estudio estadístico que se realiza, se espera optimizar el espacio. ¿Cómo lo vamos a optimizar? En base al historial de el tiempo y la llegada de mercancías, se espera estimar el espacio óptimo que se debe tener siempre disponible para poder recibir las mercancías sin problema, pero también optimizar que si tenemos un espacio adicional disponible, lo podamos usar para otros procesos productivos que al final representan ganancias para la empresa, que son como el reempaque. Podemos ofrecer un tipo de reempaque a otros clientes, el etiquetado, renta de espacio a otros agentes aduanales, utilizar bodega de consignación para proveedores, etc. La estadística se ocupa de la descripción de un conjunto de datos llamados población. Existen dos tipos de estadística: la estadística descriptiva, que es analizar los datos y tomar sus parámetros, y la estadística inferencial. En este caso es la que vamos a utilizar, ya que en base a la estadística inferencial nos permite obtener o formular predicciones o decisiones. En este caso queríamos encontrar la decisión de cuál era el espacio óptimo acerca de una población con base a una muestra, con la información contenida en una muestra. En este caso, en nuestra muestra agarramos un periodo de 6 meses de las llegadas de la mercancía. Una vez identificado la distribución de probabilidad, las inferencias o predicciones se pueden hacer con seguridad sobre el comportamiento del proceso, con base a datos y un proceso estable y la distribución de probabilidad. Por eso es importante mencionar que lo que es la distribución de probabilidad o las distribuciones de probabilidad. Existen dos tipos o dos grupos o dos categorías de distribuciones de probabilidad: las continuas y las discretas. Las continuas, que aquí podemos ver algunos ejemplos al menos de nombre, se utilizan para los datos continuos, y la experiencia ha demostrado que la mayoría de las distribuciones continuas siguen una de varias distribuciones de probabilidad comunes, siendo la más común la distribución normal o gaussiana. Otras distribuciones continuas comunes son la y cuadrada, la f, las exponenciales, la logarítmico normal y la Weibull. La distribución es discreta, se utiliza para datos discretos. ¿Qué quiere decir? De atributos, por decir pasa o no pasa, sí o no, rojo o verde. Las distribuciones de probabilidad discreta de uso más general son la binomial, que es la base para las gráficas de control de atributos P y no P, la de Poisson, que es la base para las gráficas de control de atributos C y U, y otra distribución discreta común es la hipergeométrica,
que es una pariente de la binomial. Con mucha frecuencia no se conoce la distribución de la probabilidad de las variables que estamos analizando. En este caso, se hacen unas pruebas de bondad y ajuste. Las pruebas de bondad y ajuste tienen por objetivo determinar si los datos se ajustan a una determinada distribución. Normalmente esto se puede hacer de una manera gráfica, graficando los datos, y se puede ver visualmente el tipo de comportamiento o a qué distribución pertenece. En este caso, se utilizó un programa para hacer esta prueba de ajuste para que sea más exacta y también mucho más fácil de analizar la información, ya que era la información de 6 meses. Como lo he mencionado anteriormente, se tomó una muestra de un periodo de 6 meses donde se analizaron todas las llegadas de la mercancía a la bodega. Esto ocurrió en los meses de octubre del 2013 a marzo del 2014. Como primer paso, se procedió a construir un histograma de frecuencias que veremos en la siguiente diapositiva para el tiempo que la mercancía permanecía en bodega. Para este caso, la mercancía que cruzó el mismo día o el día siguiente no se consideró para este análisis, puesto que se interpreta que esta mercancía no utilizó espacio de almacenamiento. ¿Por qué se consideró así? Porque en algunos casos la mercancía ni siquiera alcanza a ser almacenada en un rack, se queda en el área de recibo y en ese mismo día o al día siguiente temprano se le da alguna disposición, entonces realmente no ocupó espacio en bodega. Y entonces estos datos de esa mercancía que llegó con día de cruce cero o un día para cruce y que no estuvo en bodega, se consideró que no había ocupado espacio en bodega, entonces se descartaron esos datos. En esta diapositiva podemos ver el histograma de frecuencias que utilizamos para el tiempo de almacén de la mercancía. Esto, lo que está abajo, es en días. Como podemos ver, algunas se iban a más de 25 días, entre 25 y 50 días. La mayoría estaba en el periodo de menos de una semana. Para este histograma lo utilizamos por medio del programa, lo elaboramos por medio del programa Minitab. Como mencioné, dentro de nuestro marco teórico, muchas de las ocasiones no podemos identificar a simple vista qué distribución de probabilidad pertenece. Para esto se hace una prueba de bondad, que igual se puede hacer gráficamente, pero por la cantidad de datos recuperados se decidió utilizar el programa StarFit, que es una utilería del programa ProModel de simulación que más adelante vamos a ver y que se utilizó en la versión estudiante utilizando los recursos que teníamos al alcance. Se introducen los datos al programa StarFit y el StarFit se le pide, ¿verdad?, en una de las opciones que nos dé qué tipo de distribución pertenecen los datos introducidos. En este caso, te da un criterio, ¿verdad?, en base al análisis, si debes de aceptar esa distribución de probabilidad o no. En este caso nos muestra que la distribución triangular dice que no la rechacemos, tampoco la distribución exponencial. La distribución triangular es una distribución de aproximación especialmente usada cuando no se tiene información real de lo que ocurre con el comportamiento de una determinada variable, por lo que se decide utilizar para este experimento la distribución de una distribución exponencial, que quiere decir que el tiempo de llegada de las mercancías se tiene un comportamiento con una distribución exponencial. En segundo término, era necesario conocer la frecuencia con que llegan los embarques. El reportador no tiene la opción de hora o hora exacta de llegada de la mercancía, solo se tiene el registro de la fecha, por lo que se decidió, ¿verdad?, ya que no se podría tener la recolección de los datos en un futuro, y para poder hacer el alcance de ese trabajo se decidió estimar la frecuencia o tasa de llegada diaria en base a un número de embarques recibidos, que era lo que queríamos saber, qué tan seguido o en qué periodo llegaban los embarques. Y este es un ejemplo de lo que hicimos, es decir, si el 5 de noviembre recibimos 28 embarques, entonces, o sea, que es en un solo día, entonces la tasa
o frecuencia de llegada de ese día es igual a 1 entre 28, que quiere decir 0.035714 por día. Esa va a ser nuestra tasa de llegada. Y así se calculó para todos los días. Nuevamente se utilizó el programa Starfeed o la utilería Starfeed para realizar la prueba de bondad, pero ahora para los datos de la llegada de las mercancías, de la frecuencia de la llegada de las mercancías. En este caso se decide aceptar una distribución normal, y en este caso que anexé la tabla de estadísticas descriptivas. ¿Por qué la anexé? Porque esos datos son los que posteriormente se introdujeron en el programa de simulación para poder hacer la corrida. Una vez analizados los datos, estos fueron ingresados en el simulador ProModel. Para este ejercicio utilizamos la versión ProModel, versión estudiante o versión gratuita, que era la que teníamos disponible. Para esto se introdujo los dos datos analizados en las previas diapositivas, que era el tiempo entre llegadas con una distribución normal, en el cual se ingresaron la media y la desviación estándar, así como el parámetro de la distribución exponencial que se determinó para el tiempo en inventario. Muy importante considerar estas dos asunciones que se hicieron. El primero fue que no había una restricción de espacio, que los embarques llegaban uno solo a la vez. Esto significa que no teníamos una restricción en el espacio, es decir, de ninguna manera se introdujeron los 20.000 pies disponibles de la empresa. Por otro lado, los embarques llegan uno solo a la vez, es decir, incluso cuando a lo mejor estuvieran o un mismo transportista los entregara a la vez, se asumía que llegaban en tiempos separados. Y por otro lado, se asume una sola locación en la bodega, es decir, no hay otro área de recibo más que el área de bodega. La simulación se corre por 52 semanas, que es lo equivalente a un año, para ver el comportamiento durante las diferentes etapas del año que en algunas ocasiones pudieran tener más demanda. La bodega, el simulador nos permite hacer gráficamente la simulación y poderla a lo mejor hacer más fácil de entender al momento de hacer la simulación. Para ello, el programa cuenta por sí solo con algunas imágenes para poder hacer más visual la simulación. En este caso, se utilizó un icono para el área de bodega con esta imagen, y los datos a introducir, como dije, era el tiempo o la frecuencia con la que llegaban los embarques a la bodega y el tiempo que estaban los embarques en bodega, que significaba cada cuánto salían la mercancía hacia México. ProModel, al finalizar la simulación, nos muestra una tabla con un resumen de los resultados, en el que nos dice el tiempo corrido, que fueron 52 semanas, una capacidad infinita, que es la que les mencioné, que no había un tipo de restricción. En promedio, se dice que durante el año, en promedio, la bodega estaba ocupada con 118 embarques pendientes de cruce, siendo el máximo registrado 160. Al finalizar la corrida, se tiene que en la bodega se contaban con 123 embarques. Se procesaron un total de 7.432 embarques en el año, o bueno, en la corrida de la simulación. Los resultados obtenidos durante el análisis nos muestran que en promedio un embarque está en bodega 5 días, y que en base a este comportamiento podemos considerar alrededor de 150 locaciones disponibles las necesarias. Esto quiere decir que 150 locaciones son las que se deben de considerar para el arribo de las mercancías. Aún faltaría estimar el espacio que requieren estas 150 locaciones, lo cual no estaba al alcance de este proyecto. Se espera estimar en base al volumen físico de cada embarque de acuerdo a los proveedores actuales, así como la compra de racks para almacenar la mercancía y para optimizar el espacio y montacargas. De esta manera, la empresa se puede decidir que tiene un exceso de espacio, lo cual lo puede utilizar en otros nuevos negocios, como en sorteo de materiales, reetiquetado o incluso subarrendar el espacio a otra agencia banal.
esto implicando una ganancia o mayores ingresos a la compañía. Si bien en un inicio parecía que las matemáticas no podrían aplicarse en un área de comercio exterior, se pudo demostrar durante el avance de este ejercicio la importancia de las matemáticas de la vida diaria. Se demostró que no solo se utilizan en áreas de ingeniería, sino que también se pueden utilizar para evaluar información existente y en base a ello hacer una mejor planeación y optimizar todos los recursos. En este caso eran de espacio, pero pueden ser humanos, tecnológicos y materiales, y así tomar mejores decisiones que impacten directamente en ganancias para la empresa. Bueno, por esto doy por terminado mi presentación. Agradezco infinitamente su atención y estoy disponible para cualquier comentario. Gracias.